vamos todos a correr. Entonces, pues los niños se levantaron y Daniel, su impulso fue levantarse y cuando se dio cuenta que no podía, lloró. Pero así ha hecho mucho, o sea, Daniel el intento de levantarse lo ha hecho toda su vida y lo sigue haciendo, o sea, no se rinde. Entonces yo creo que esa es la mejor enseñanza para los chavos ahora. Yo veo que ahorita la juventud hay muchas cosas que los tumban fácilmente. Y lo que yo veo con Daniel es que de muchas maneras todo el tiempo nos dice, aquí sigo y no me rindo, ¿no? Y aquí voy a seguir. Y cada vez que hay que hacer intento lo hace por levantarse y no se echa para atrás. Entonces yo creo que es la mejor enseñanza, que no nos lo puede decir en palabras, pero nos los demuestra todos los días, porque todos los días le está echando ganas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra audiencia. Darles la bienvenida a este primer programa, a Decisiones de Éxito. Y hoy nos va a dar la patadita de la buena suerte María Luisa, directora y creadora de la idea de Albatros. Agradecerles por estar con nosotros. Quédense esta próxima hora en donde vamos a tocar temas trascendentales para la sociedad colimense y en beneficio de la sociedad colimense. Entonces, pues bienvenidos, quédense, este programa es para ustedes y sin más por el momento, darle las gracias a María Luisa por haber venido, por tomarse el tiempo, por estar aquí con nosotros, por creer en este nuevo proyecto y venir y compartir toda esta causa que haces, que estás por hacer y que van a seguir haciendo. Agradecerte tu presencia y pues sin más, cuéntanos, María Luisa, ¿cómo estás primero que nada? ¿Cómo te sientes? Pues muchas gracias por el espacio y pues bien, para mí es muy emocionante platicar de este proyecto, es mi proyecto de vida y me da mucho gusto poderlo compartir con todos. Muy bien, compartir, yo creo que esa es la tónica de nuestra charla de hoy. María Luisa, cuéntame de ti. Si tuvieras 2 minutos para presentarte, dónde naciste, dónde estudiaste, qué has hecho, cuál es tu objetivo de vida, que creo que lo tienes muy claro, a qué has venido a este mundo, cuál es tu manera de ver la vida, hacia dónde vas, en dónde te encuentras ahora, cuáles son tus objetivos. Cuéntanos, preséntanos a alguien que no te conoce, que no sabe nada de ti, ¿cómo te presentarías durante 2 minutos? Pues Imagina. Yo nací en la Ciudad de México en 1972 y bueno, muy chica nos fuimos a vivir a Guadalajara. Prácticamente toda mi vida de juventud viví en Guadalajara. Estudié ingeniería industrial y bueno, cuando estudias la carrera pues crees o piensas que al salir pues vas a comerte al mundo. ¿La estudiaste en Guadalajara? En Guadalajara, en el ITESO. Y piensas pues que te vas a comer el mundo, que quieres entrar a las grandes empresas, a las transnacionales. Empecé a trabajar, mi área de trabajo siempre fue el área de calidad total, de mejora de servicio. Que en aquel entonces ingeniería industrial era el boom, ¿no? A nivel nacional era como algo, no nuevo, pero sí como que había un gran mercado para laborar. Aunque difícil para las mujeres, la verdad es que me costaba mucho trabajo. Cuando iba a una empresa, la mayoría de la gente ubicaba a una mujer para área de secretarial, ¿no? Me costaba mucho trabajo. De hecho, uno de mis primeros trabajos hablaba con el de mantenimiento y no me dirigía la mirada a mí, le contestaba a mi jefe, ¿no? Porque no había mucha costumbre de recibir a mujeres en esas áreas. Pero bueno, a mí me gustaba mucho el área de calidad total, calidad en el servicio. Y bueno, conozco al que hoy es mi esposo, Daniel González. Él le ofrecen una distribución aquí en Colima, entonces se viene a trabajar aquí, a poner el negocio y a los 2 años nos casamos y nos venimos. Okay. Y bueno, entonces, él se vino primero. Él se vino primero, puso el negocio y a los 2 años ya nos casamos, me vengo yo. Bueno, pues en ese momento pues cambia la idea original que tenía porque ahora es trabajar para el negocio
y pues empiezo a ayudarle en el negocio. Era un negocio de distribución, pero era un negocio propio. Un negocio propio Ok. de distribución de una marca de pisos y azulejos. Ok. Y bueno, me dedico a ayudarle en el negocio. A los 2, 3 años de casados nace nuestro primer hijo y ahí fue donde nos cambió la vida totalmente, ¿no? Fue un niño muy deseado, muy querido. Nació en Guadalajara, pero por una negligencia médica Daniel padece parálisis cerebral. Y entonces ahí he visto muchos videos y que representan lo que uno siente como papá. Tú estás preparado para un camino y de repente te cambian el rumbo y la dirección totalmente. Entonces, a partir de que nace Daniel, realmente... ¿La parálisis es desde que nace? De que nace, a la hora del parto fue un parto mal atendido. Entonces, él tuvo hipoxia y traumatismo craneoencefálico. Entonces, en un inicio no medíamos lo que venía realmente. Nos explicaron, bueno, que iba a tener algunas dificultades. El neurólogo que lo recibió nos decía que él consideraba que con alguna estimulación iba a ser suficiente. Y pues para nosotros, primero, bueno, estuvo muy grave, no nos daban muchas esperanzas. Entonces, para nosotros el primer reto fue que lograra vivir. Pues una vez que nos dan de alta nos venimos muy contentos, pero realmente no medíamos el alcance de todo esto, ¿no? O sea, lo que implicaba como familia. Pero bueno, desde el primer momento... Pero no medías la gravedad de la situación. el reto tan grande, ¿no? O sea, nosotros decíamos, ya está la con responsabilidad nosotros. que ya generaba. Está con nosotros y ya estando con nosotros todo va a estar bien. Pero bueno, vamos descubriendo con el tiempo las necesidades que él tiene y pues realmente desde un principio nuestra meta es, él va a estar bien y vamos a buscar el cómo. Entonces, pues en principio pues nos obligó a meternos al tema, a estudiar. Buscamos alternativas aquí en Colima, en Guadalajara, en Cuernavaca, incluso en un momento dado llegamos a viajar a Suiza en busca de opciones para él, qué podíamos hacer para que él estuviera bien. Y en ese ir caminando, nos dimos cuenta que en principio había como 2 opciones. Lo público, que era muy limitado, y lo privado, que era muy caro y que realmente cada quien en lo privado iba hacia la parte pues, que le convenía de tener un negocio. Mucha gente que se dedica a la rehabilitación como parte de su profesión, pues lo que busca es un ingreso constante. Entonces, ahí empezaba así como veíamos otras personas que conocíamos. Por ejemplo, yo iba a Guadalajara cada 2 meses a un lugar y las mamás me decían, oye, platícanos qué hacen allá con Daniel porque nosotros no tenemos la posibilidad de ir. Y es un shock de decir, ¿cómo es posible que haya papás que tengan que aceptar que su hijo no va a avanzar porque no tienen recursos? No es justo, no debe ser así. Y entonces, bueno, íbamos a un lugar y nos daban algunas terapias, en otro lugar otras. Y entonces, quizás por esta parte de la profesión que yo tengo, de las áreas que siempre estuve trabajando en calidad total, yo veía, no, pero es que en mi mente empezaba a crear para mí la institución ideal, ¿no? En principio, bueno, para uno como papá es una situación muy desgastante emocionalmente, económicamente y físicamente. Físicamente también. Entonces, yo me acuerdo las primeras veces que lo llevaba a un lugar aquí público, los papás teníamos que ir a acompañarlos y cantábamos y se me hacía un nudo en la garganta y no podía cantar y decía, yo no puedo creer que esto es lo mejor que yo le pueda ofrecer a mi hijo, yo quiero buscar algo mejor. Y entonces empezamos como a idear esta parte, o sea, a empezarlo a estructurar. ¿Este proceso cuánto duró aproximadamente? Pues digo, la verdad es que desde un inicio veíamos, por ejemplo, una parte que veía es, tú como papá tienes que estar con él en sus terapias. Entonces, ¿en qué momento? Obviamente implica que uno de los papás tenga que renunciar a trabajar, a dedicarse a otra cosa. Entonces, si de por sí es algo muy que te demanda mucho tiempo y mucha parte emocional, imagínate dedicarte 24 horas a una persona, es muy desgastante. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no se dedica? O sea, hay como una institución en donde lleves a tu hijo como si fuera a la escuela y le atiendan en todo lo que tienen que atender. Entonces, como papá o mamá, pues puedas dedicarte a otra actividad. Simplemente, por ejemplo, como mamá, a lo mejor estar en tu casa, atender a tus demás hijos, o atender tu casa, o trabajar de tal forma que te puedas distraer un poquito de la situación. En este proceso, Luisa,
al momento de ir a acostarte en la noche, a descansar, a dormir, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasaba por tu corazón? ¿Qué pasaba en tus sentimientos? Fíjate que siempre, para nosotros como pareja, siempre estuvimos conscientes que nuestra meta era lograr que Daniel estuviera al 100%. O sea, ese siempre no... Sí, no al 100% como alguien con capacidades. Pero no. nuestra meta siempre dijimos, vamos a lograr que Daniel camine, ¿no? Okay. Vamos a lograr que él haga todo lo que él tiene que hacer. Y no... Como buena ingeniera te trazaste un objetivo. Nos trazamos un objetivo. Ajá. Y decíamos, no importa lo que nos digan, porque también ese es un proceso muy difícil. Cuando hay una situación así, todos los especialistas te empiezan a decir una serie de no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, no va a poder. Entonces, yo ahora con el tiempo lo veo y digo, es como una sentencia. Realmente no sabes. Es como cuando nace un niño y alguien dice, va a ser arquitecto. Pues no sabemos. ¿No? Exacto. El cerebro es increíble, la plasticidad que tiene, lo que puede mejorar, lo que puedes desarrollarse. Hacer. Hay quienes dicen que es, digamos, lo más fácil de tratar porque todo estimula el cerebro, la luz, el sonido, las experiencias, ¿no? Entonces nosotros teníamos como muy claro y nos decían alrededor los especialistas o la gente, no, ni te canses, no te agobies tanto, no lo canses. Entonces te das cuenta que también hay mucha desinformación, ¿no? Inclusive de los profesionistas. De los profesionistas. Y también te das cuenta que están aprendiendo con tu hijo, ¿no? Yo tengo una pregunta porque desconozco el tema, pero me gustaría saber qué tanta necesidad hay en la población. Yo como alguien que me considero alguien normal, no tengo ningún familiar que tenga alguna capacidad diferente. ¿Es la manera correcta de denominarlo? La manera correcta es persona con discapacidad. Esa es la manera correcta. Mira, que según en el vocabulario está mal visto, ¿no? Persona con discapacidad. Con discapacidad es lo correcto porque con capacidades diferentes todos tenemos capacidades diferentes. Okay. Una persona con una discapacidad. Ok, mira, gracias por regalarme esa distinción. Entonces no está mal dicho decir persona con discapacidad. ¿Qué tanta necesidad hay? Y quiero hablar de Colima. ¿Sí? No me quiero ir a otros lados, pero ¿qué tanta necesidad hay de infraestructura, de sistema, de conocimiento, de experiencia, de apoyo, de ayuda, de beneficios para este tipo de personas? Yo te puedo decir así como en simple, estamos en pañales, en algo que falta mucho por trabajar y falta mucho por descubrir. Un ejemplo, normalmente te dicen no lo canses mucho, no lo vas a agobiar. Cuando es una cuestión neurológica, entre más horas estimules el cerebro, mejores resultados vas a tener. Ahí empieza la primera incongruencia. Por ejemplo, una persona en coma, te dicen, habla bajito, bájale la luz. No, al contrario, tienes que poner los estímulos fuertes para que su cerebro reaccione, ¿no? Entonces, es la primera que te dice, no lo canses, no lo... Es un paradigma. Es un paradigma. Ese paradigma... Y es totalmente falso. Por ejemplo, yo te pregunto, si tú quieres aprender a tocar guitarra, ¿qué será más efectivo? ¿Que vayas 1 o 2 veces a la semana, media hora, o que vayas diario 4 horas? Claro, diario 4 horas, por supuesto. El cerebro permanentemente está en un proceso de aprendizaje. Obviamente con su debido descanso, ¿no? Que digo, sí. No vas a estar 24 horas. Hay un autor, para mí yo considero que hay había dos personas muy inteligentes y que sabían del tema. Uno es Glenn Doman, que en Estados Unidos hizo un estudio muy exhaustivo sobre el cerebro, y lo primero que se dieron cuenta es que cuando hay una lesión cerebral, el primer error en México es que hablamos de diferentes discapacidades. Los niños con autismo, los niños con parálisis cerebral, los niños con síndrome de Down. Este señor lo primero que dice es, todos tienen una misma enfermedad que se llama una lesión cerebral. Lo que cambia es el síntoma. Si es en el área social, pues se llama autismo. Si es en el área motora, se llama parálisis cerebral. Y dependiendo del área y la magnitud de la lesión, es a lo que llamamos ese síntoma. Pero ese es el primer error, ¿no? En separarlos. No, es la misma enfermedad con diferentes síntomas, ¿no? Ok, entiendo. Y para poder revertir esa enfermedad, lo que tienes que hacer es trabajar sobre el área, que es el cerebro. Entonces, claro. Lo que tiene, suena muy lógico, se deriva pero no de ahí. Se hace. Sí, exacto. Entonces,
evidentemente el cerebro... Si tienes una discapacidad física, te concentras solamente en trabajar el área física. El área física. Nosotros... Si es autismo, te concentras en el área social, ¿no? Ahora, hay una, digamos, una diferencia. Una persona que se rompe la pierna y que tiene que tener rehabilitación es estrictamente físico. Una persona con parálisis cerebral es neurológico, es un daño neurológico cerebral, pero que se transforma en, tú lo ves físicamente el problema, pero en realidad es una lesión en el cerebro. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé si algunos han tenido la oportunidad de ver niños, por ejemplo, con estrabismo, que viene por una lesión cerebral, los médicos lo operan, se arregla y al ratito vuelve, porque no es un problema de los ojos, no es un problema físico, es un problema neurológico. Claro. Entonces, el primer Atacaron el síntoma. Atacaron el síntoma, pero no la raíz, entonces se va a volver a dar. Entonces, el primer error es en dividirlo y irnos hacia trabajar sobre el síntoma. Lo que tenemos que trabajar es la raíz, es estimular el cerebro. Entonces, este autor te dice, si yo en un niño que nace con una discapacidad imito el desarrollo de un niño normal, voy a lograr una persona que se desarrolle lo más cercano al 100%. Okay. Entonces, ahí está la primera error que se comete en México y que nosotros vimos al estar viendo esta opción de esta persona en Estados Unidos. Y la otra persona es un científico que nosotros conocimos en Suiza, ya falleció, pero él se dedicó mucho tiempo a estudiar el cerebro y él generó un software especial que en la gente normal aumenta 10 puntos tu IQ, pero que en una gente con una lesión cerebral tiende a reparar el daño a través de ondas, a través de luz y sonido genera unas frecuencias en el cerebro. Okay. Entonces, lo que yo me daba cuenta cuando veía eso es, híjole, en México estamos bien atrasados, o sea, no tenemos ni la menor idea. Y cuando me decían esto, de que no canses a tu hijo, o yo lo llevaba, por ejemplo, pues a muchas cosas que ahorita ya tenemos en Albatros, a terapia visual, a terapia PETO, que es un método húngaro, al caballo, a la alberca. Y hoy por hoy, si ustedes conocen a Daniel está diagnosticado con una parálisis severa. Y si ustedes han visto a gente con parálisis severa, tienen una silla especial donde recargan su cabeza. Normalmente pues no tienen control de esfínter. Daniel está en una silla regular, detiene su cabeza, aún con una lesión severa. Desde los 2 años avisa de ir al baño, va en tercer semestre de bachillerato. Y cada vez que hay exámenes, Daniel no necesita estudiar, o sea, va al examen porque ya es una persona, pero es porque se le ha dado la oportunidad y las herramientas. Bien, felicidades primero por tu papel como madre, ¿no? Que es donde es tu base, fue tu ring en donde empezaste a desarrollarte. Y pasando de esta pregunta de nuestra carencia, porque hay las cosas como son, ¿no? De esta carencia y social, ¿no? Respecto a paradigmas con personas con discapacidades, infraestructura gubernamental, intención, creo, también una intención de poder ayudar, porque lo platicábamos, son minoría, o sea, es un hecho, son minoría. Y muchas veces estas minorías no están contempladas. ¿Sí? Quisiera irme a regresarme un poquito a tu historia. ¿Cómo nace Albatros? Sé que del amor a tu hijo y sé de la necesidad de compartir. Creo que ese era el objetivo, ¿no? De compartir, de ayudar, de beneficiar a alguien que no tenía ni posibilidades, ni dinero, ni tiempo, o sea, que el sistema los habían hecho para que creyeran que no se podía hacer más, ¿no? ¿Cómo nace? ¿En qué momento vamos a hacer esto? ¿Cómo fue? ¿Fue una señal de quién? ¿Cómo salió? Pues en esta parte que te decía que la primer yo creo que empuje fue: no puede ser que haya mamás que asuman que su hijo no se va a poder atender porque no tiene dinero. Algo tenemos que hacer para que la gente, tenga o no tenga dinero, tenga la atención que debe ser. Y realmente yo creo en Dios y que Dios te va poniendo los caminos, ¿no? En ese entonces mi esposo conocía
el papá del 8 le había rentado un local. Y era cuando estaba la vez anterior, el 8 de presidente municipal, y un día en la calle nos lo encontramos y Daniel le dijo, oye, tenemos una idea de hacer algo y te la queremos platicar. Y entonces dijo, ok, la próxima semana los espero en mi oficina. Entonces dije, ay, pues hay que empezar a diseñar cómo hay que hacer algo. Entonces ya empezamos a hacer el planteamiento. En ese momento él nos dijo, cuenten, yo les dono el terreno. Finalmente no se hizo lo del terreno, pero yo dije, tenemos que empezar. Si vamos a tener la opción, hay que empezar. Entonces empecé a organizar, a diseñar, a buscar a la gente. Antes de eso no tenías nada, no habías estructurado nada. Tenía como la idea general, pero no plasmado. lo había plasmado. Ajá. Entonces buscamos al entonces gobernador Silverio. En la escuela donde iba Daniel fue a hacer una visita y nos le pusimos enfrente, le dijimos, queremos una cita, queremos platicarle de un proyecto y queremos que nos reciba. Nos recibió, vio el proyecto y dijo, va, los ayudo para que empiecen. En aquel momento nos trajimos, uno de los métodos se llama PETO, que es de Hungría. Nos trajimos una chica de Hungría para capacitar al personal y pues requeríamos recursos para pagarle. Son muy exigentes porque son muy peleados en el mundo. Hay poca gente que sepa de eso y que hable español. Pues total, realmente empezamos, el gobierno dijo, yo les apoyo con el recurso y empiecen. Pero realmente... Fue un apalancamiento, si no, no hubieran... realmente no, en ese momento yo no medí todo lo que se podía venir. Éramos 5 personas trabajando con 12 niños. Y bueno, nos ayudaba el gobierno y estábamos trabajando, pero de repente empezamos a ver que los gobiernos cambiaban, que a veces no había apoyo y que la demanda estaba empezando a crecer exponencialmente. Empezamos en una casa chica rentada, en poco tiempo ya no cabíamos con la demanda que teníamos y entonces así fuimos creciendo y también dándonos cuenta que una institución que empieza, digamos, de la parte social altruista, pues no puede depender de un gobierno porque la gente en gobierno entra y sale y la institución tiene que permanecer. Claro. Y ahí fue cuando, o sea, al cabo del tiempo empezamos a ver pues el reto en el que nos habíamos metido. Apoyo de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad persiste, los gobiernos cambian. Los gobiernos cambian y además, pues las instituciones como Albatros, pues permanecen en el tiempo y además se van haciendo expertas en algo que los gobiernos no necesitan este tipo de instituciones, por supuesto. Bien, así. Vamos a basar nuestra entrevista en una dinámica, ¿te parece? Sí. Yo te voy a mostrar una imagen y te voy a dar un concepto de la imagen y me vas a decir cuál es tu opinión respecto a esto, ¿va? Ahí tenemos la primera y el concepto es familia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el actuar de esta respecto a la sociedad? Pues yo creo que es la base para formar personas felices, plenas, productivas. Yo creo que es la base para que cualquier persona pueda llegar a ser feliz, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad es específicamente importante la familia. ¿Sí? ¿Qué concepto tienes? O más bien, no qué concepto, ¿cuál es la realidad de la unión familiar? ¿O qué sucede? ¿Cómo se interpreta dentro del núcleo familiar cuando viene un ser humano, un niño, con una capacidad, con una discapacidad? Pues mira, a lo largo de este tiempo yo he conocido de todos los ejemplos, pero lo que prevalece mucho es que la familia se rompe. Es muy regularmente, es lo lógico, es lo más común. Ajá. Hay casos en que no, o sea, evidentemente hay muchos casos que no, pero lo más regular es que es muy difícil manejar el dolor o la situación y normalmente, hay muchos casos que no, pero normalmente el papá se va de la familia. Yo lo interpreto porque para el hombre es más difícil manejar el dolor, entonces prefiere apartarse porque no sabe cómo manejarlo. Hay muchos casos en donde es al revés, el papá es el que le entra con todo. Hay casos en que la familia permanece, pero lo más común es que se rompa ese núcleo por el dolor y la forma o sea, el no saber cómo manejar
una situación tan difícil. ¿Cuál es el actuar más allá del... Me interesa mucho conocer tu opinión y tu experiencia respecto a los hermanos. Porque muchas veces se habla del papel de papá, se habla del papel de mamá y del papel de la persona discapacitada, pero regularmente no se habla del hermano. Del hermano, porque yo veo en lo que he hecho mucho tiempo, acompañar a personas a través del coaching, probablemente estas personas se hacen fuertes, por supuesto, porque de una manera u otra el foco y la atención es para el hermano. Es para el hermano porque es algo natural y de una manera u otra el hermano lo entiende. Pero en la realidad es, ¿y yo dónde quedo? Quiero que me des tu opinión con base a tu experiencia. Yo creo que sí es muy difícil. Bueno, a nosotros, a partir de Daniel, fue muy difícil tener otro bebé. Tuvimos 5 pérdidas de 5 bebés, pero tenemos... Posteriormente a Daniel. Posterior a Daniel, y ya después vino nuestra chaparrita que hoy tiene 8 años. Y lo que te puedo decir es difícil para un hermano. Ella, por ejemplo, lo verbaliza y a veces me dice, es que le pones mucha atención a mi hermano. Y yo creo que lo importante es explicarle. Los niños son a veces más empáticos que nosotros y explicarles. Y le explico, mira, es que él necesita ayuda. Pero también creo que uno como papá tiene que generar el equilibrio. Yo, por ejemplo, a ella le dije, ¿sabes? Cuando me dijo eso, para mí sí fue un shock porque yo lo veía como algo muy natural, que ella sabía que tenía que le necesita más apoyo su hermano. Pero son niños. Pero son niños. Entonces, yo creo que ahí como papá tienes que buscar como opciones. Y, por ejemplo, yo a ella le dije, tienes razón, tu hermano necesita mucho, pero ¿qué te parece si dedicamos un día que sea el día de chicas? Ella, le digo, tú y yo nada más, ¿no? Entonces a veces nos vamos a desayunar, a veces, entonces ya como es como darle también su espacio a ella, su importancia, pero sin que deje de entender que evidentemente su hermano requiere un apoyo extraordinario por su situación y que no es algo que él lo buscó o que la familia lo buscó, sino que se dio y hay que salirle al quite. Y creo que también los niños son muy inteligentes y hay momentos en que como papá es muy agotador el proceso. Entonces yo, por ejemplo, tengo mis periodos de mucha desesperación, de cansancio, de agotamiento y me desespero con Daniel y ella es la que me detiene. Me dice, mamá, tranquila, él no puede o él eso. Entonces yo creo que los niños son muy listos, pero sí como papá tienes que encontrar estrategias para que sientan que también son importantes sin dejar de reconocer que esa hermano, esa familiar, pues requiere apoyo adicional por su condición, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy difícil. Claro, y yo creo que no se ha desarrollado una estructura o un sistema, porque probablemente me gusta mucho leer y veo mucha lectura para papás con hijos discapacitados. Pero para hermanos, ¿no? Pero para hermanos yo creo que hay un gap, hay una brecha ahí en donde están bien, pero también están pero necesitan otro tipo de conexión. Difícil, yo creo que es más difícil. Cuando es un hermano mayor que tiene discapacidad, es más fácil porque desde que naces ya está acostumbrado. Ya sabes, ¿no? Claro. Pero para el que es el hermano mayor y luego viene un hermano con discapacidad es más difícil porque de repente y de sopetón toda la atención y porque además no nomás es atención, una discapacidad es muy desgastante económicamente. Todo el recurso económico se va hacia el hermano que requiere más apoyo. Entonces creo que es más difícil cuando ya hay hermanos que nacieron sin ninguna dificultad y viene un hermano con una dificultad, porque todo se enfoca. Claro, cuando el foco lo tuviste en una primera instancia. Mucho. Si de por sí es difícil la llegada de un hermano, ahora imagínate un hermano que ya de ahí en adelante va a ocupar la mayor parte de la atención. ¿Qué significa para ti la palabra rendirse? Yo creo que cuando eres papá de una persona con discapacidad, esa palabra no existe. ¿Por qué? Porque permanentemente tienes que buscar qué más hacer, porque además vas acoplándote a una situación y luego viene, por ejemplo, el cambio de la adolescencia y es un cambio, o sea, como si tuvieras otro reto diferente, porque sus necesidades, sus
¿cómo se llama? Reacciones son diferentes. Entonces, creo que la palabra rendirse en una familia con alguien con discapacidad es una palabra que no puedes darte el lujo de hacerlo, ¿no? Porque implica que la otra persona pues va a perder en desarrollo, en algo. Entonces es no rendirse. Y en la realidad. En la realidad. Sé que tu opinión fue respecto a tu vida, ¿no? El verte un espejo, pero me gustaría conocer la realidad, tú que estás envuelta sí en el estado. Sí, es muy común, y te voy a decir, conforme pasan los años, que es agotador física y emocionalmente, sí he visto muchos papás, muchas parejas rendirse y decir, bueno, hasta aquí llegó, ya no. Es más, lo veo, por ejemplo, ya no lo llevan a convivir con la familia, que salen fuera, ya no va esa persona porque es muy pesado, porque ya se rindieron, ¿no? O a mí, yo lo tengo muy claro cuando mi hijo estaba muy chiquito y llegaba a algunos lugares para terapia, me decían, sí, ahorita tienes muchos ánimos porque está muy chiquito, espérate que sea grande y ya no vas a tener, o sea, esa parte de rendirse es algo lógico a través de tanto cansancio y de tanto esfuerzo, pero yo lo veo así, nosotros nos ha ayudado mucho como pareja, que de repente yo ando con las pilas bien bajas y es él el que me dice, no, pero hay que seguirle, hay que echarle ganas, Equilibrio. Y a veces pasa al revés. Entonces, cuando uno se rinde, el otro está todavía con ganas de seguirle, entonces nos contagiamos, digamos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, todo el tiempo nuestra meta ha sido, tenemos que lograr que Daniel camine, esa es nuestra meta. Entonces, sí lo he visto en mucha gente que se rinde, pero es el cansancio emocional y el cansancio físico, el síndrome del cuidador que dicen que es muy agotador y que también, aunque todo el mundo te dice, por algo Dios te lo manda, pero no saben realmente todo lo que hay detrás de desgaste, ¿no? Claro. Pero sí es muy común. Y a mí el rendir, el concepto, el término rendirse, sí está en mi vocabulario, sí, porque en donde hay un sobreesfuerzo, en donde no hay un gozo, un placer, en donde no hay cariño, en donde no hay amor y tú estás ahí, tiene que ver mucho con la interpretación, pues ahí no es, ¿no? Entonces ahí es donde, y no sé si creas en Dios, sí, claro. Yo también creo en Él, y si nos rendimos ante la voluntad de Dios, sí. o sea, no como sí, no como decir, no ya como no voy a trabajar. te lo dejo y yo ya, o sea, si va a caminar es por un milagro tuyo, no. Sino que confío en ti, ¿no? Confío y tengo fe y me rindo ante tu voluntad, pero mi responsabilidad hoy, aquí en este mundo terrenal, es dar mi 100%. ¿Sí? Y además yo creo que es algo que a lo mejor tú puedes decir, ya me cansé, pero es increíble y lo he visto no nomás en Daniel, en todas las chicos con los que he convivido, el amor y la paciencia que ellos tienen para esperar que les llegue la ayuda, es como decir, o sea, pues aquí estoy, o sea, te canses o no, yo te voy a esperar. Entonces, con mayor razón uno piensa, no me puedo rendir, porque ellos tienen toda su esperanza, ellos y a veces las familias, en lo que puedan lograr con ellos, ¿no? Y o sea, te dicen, o sea, ¿y cuándo va a ser esto? Y cuándo no, pues vamos a trabajarle. Pero esa esperanza y ese amor, ellos lo tienen todo el tiempo, entonces es el compromiso con ellos, ¿no? Bien, me gusta. Nuestra siguiente imagen es el concepto es ayuda. Son dos imágenes. ¿Qué representa para ti la ayuda, el apoyo? ¿Cómo podrías determinarlo? Yo considero que todos como seres humanos tendríamos que tener ese concepto muy, muy grabado en el corazón. Yo creo que estamos en un momento social, a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, en donde ya es como, tiene que ser parte del ser humano el ayudar. Yo siempre le digo a la gente, la causa que quieras, a la persona que quieras, pero si todos nos ayudamos, este mundo va a cambiar. Y es generar esa parte positiva que tanto le está haciendo falta al mundo. Entonces, a veces
por ejemplo, me tocó una vez una persona, normalmente en Albatros hacemos boteos para recaudar fondos. Y una vez que me acerqué a una señora me dijo, ay no, yo gracias a Dios no tengo ese problema. Pero la verdad es que nunca sabes en qué momento puedas estar tú del otro lado. Claro. Entonces, cuando... Inclusive tú mismo, como adulto. Mismo. Sí. Es más, yo les digo, la discapacidad en algún momento nos va a alcanzar a todos por la edad. Hemos tenido chicos que estaban perfectamente bien y tuvieron un accidente. Mucha gente joven con derrame cerebral. O sea, nunca sabes en qué momento puedas tú estar necesitando de eso. Entonces, yo creo que es algo que tendría que ser parte tiene que ser parte del ser humano, el ayudar a otro, ¿no? En la circunstancia que esté, en la medida que puedas. No significa que des todo lo que tienes, pero sí parte de lo que eres y de lo que tienes tendría que ser pues una forma de vida de todos, ¿no? Y te aseguro que muchas cosas cambiarían. ¿Tú identificas una diferencia entre el concepto de ayudar y de apoyar? Albatros, ¿cuál es el concepto? Yo creo que, bueno, yo considero que van muy pegados, ¿no? El ayudar y el apoyar. A veces el apoyar emocionalmente es una ayuda enorme, ¿no? No te voy a dar nada, pero aquí estoy y cuando necesites, aquí estoy para echarte porras, para decirte vas bien. Entonces creo que van muy de la mano. Lo que sí creo que es muy importante resaltar es, o sea, el ayudar, a veces pensamos que hay una persona que tiene hambre, le doy dinero y ya con eso le ayudé. Realmente la ayuda que trasciende es la que va al fondo, ¿no? O sea, no buscar resolver el problema en este momento, sino cómo te ayudo a que tengas una vida diferente. Lo que buscamos, por ejemplo, en Albatros, no nomás es que logres caminar, ¿no? Si tienes una discapacidad. A lo mejor no lo vas a lograr al 100%, pero lo que queremos es cambiar tu vida para que puedas ser una persona feliz, ¿no? Que un chico tenga la oportunidad de estudiar hasta donde quiera estudiar, que un chico tenga la oportunidad de trabajar en lo que le gusta. De caminar. De caminar. Independientemente de que tengas una discapacidad. Mira, mucho tiempo a Daniel, estuvimos 4 años que no pudo seguir a la prepa porque no había escuela, ni colegio, ni nadie que le diera la oportunidad. Cuando encontramos quien le diera la oportunidad, no lo puede expresar de manera que diga, ay, qué contento estoy, ya estoy. Pero era una felicidad. Cada vez que va a la escuela, nunca que he levantado a Daniel a las 6 de la mañana para irse a la escuela, nunca me ha dicho que no. Está feliz porque le están dando la oportunidad. Qué bien. Entonces, esa es la verdadera ayuda, ¿no? Que le cambies la vida a una persona. Desde la institución también, ¿no? De crear un ecosistema para ayudar a las personas, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo no había rampas para discapacitados, hace que 15, 20 años aproximadamente, que empezaron a hacer rampas y que la infraestructura municipal, que no había, no estaban las condiciones. Fíjate, sin embargo, tenemos rampas, pero no tenemos transporte para personas con discapacidad. Que hay muy poco, ¿no? No sé, no recuerdo quién empezó con el transporte, no sé si Silverio Cavazos. Fue en el tiempo de Mario Llano. Pero había un programa, ¿no? Taxis incluyentes, pero tenemos que tener, esos cuestan y había que te llevara al hospital, te cobraba 200 pesos, ¿cuánta gente puede pagar eso? Y tendríamos que tener transporte público, camiones con infraestructura para ellos. Que en cualquier parte, bueno, no en cualquier parte del mundo, pero aquí con nuestros vecinos del norte existe. Existe y hasta pueden hacer donaciones. ¿Tú sabías que Colima es el 3er lugar a nivel nacional en incidencia de discapacidad? Y no los vemos en la calle. ¿Por qué? Están en Porque casa. No tienen forma de salir. Claro, entonces, entiendo. Una mamá que tiene que cargar a su hijo para todos lados, pues no va a salir, mejor lo deja en casa. Si tiene una forma de subirlo a un camión, de llevarlo a tal lugar, pues vamos a empezar a verlos en las calles. Qué dato tan importante, tan duro, tan triste, porque si no lo veo no significa que no exista. Si no lo siento no significa que alguien más esté sufriendo. Así es. Wow, eso me impactó ese dato porque somos una población tan pequeña y en 700, 800 mil habitantes yo creo que es más fácil organizarse, ¿no? Así es. Sí, nosotros hace mucho tiempo hicimos ahí, en una asociación que teníamos, hicimos despensas y regalamos algunas cosas para adultos mayores. Cuando te empiezas a involucrar en la necesidad, te empiezas a dar cuenta de que hay un gran porcentaje de personas que viven a los 60, 70, 80 años solos
solos, que se caen y hasta que llega el vecino días después, horas después, para poderlo ayudar a levantar, que no saben qué van a comer mañana. Entonces, creo que es una gran labor la que haces. Gracias. Y sin duda yo creo que poniendo nuestro granito de arena, se va a escuchar como cliché, pero nosotros lo hacemos, en mi familia lo hacemos, reciclamos todo. Verás ahí el patio de servicio. Yo reniego mucho con mi esposa porque todo recicla, te lo prometo, todo recicla. Pero de una manera u otra sé que hay un bien mayor por ese reciclado y constantemente vamos y lo llevamos ahí a la vuelta de... Y ahí tienes doble beneficio, la parte ecológica, cuando tú reciclas, Claro. la basura se disminuye tremendamente. Claro. Y la parte social que estamos... Y la conciencia que estamos haciendo con mis hijos. Porque mis hijos también, de una manera u otra, ya reciclan. Ya es algo natural para ellos, ya sí. es algo normal que lo hacemos, ¿no? Y hasta feliz van, me acompañan ahí en el carro y abrimos la cajuela y ellos lo ponen ahí contigo. Sí. Bien, vamos a nuestro último concepto. Es una superhéroe. Pues fíjate que yo pienso que todos tendríamos que tener algo así de superhéroe. Cuando te asomas a conocer la realidad de mucha gente, digo, me he tocado discapacidad, pero ahora que también estoy en la Junta de Asistencia, a niños en casas hogares, a ancianos, no puedes, o sea, creo que todos tendríamos que tomar ese papel cuando conoces la realidad de la mayoría de la gente. No puede, al ver la gente que necesita, no puedes permanecer igual que antes, ¿no? Entonces, neutro. Entonces, yo creo que es algo que nos debería tocar a muchos, ser eso, es ser un superhéroe o superheroína para mucha gente. Hoy el otro día acompañaba a otra asociación, a una firma de convenio, y decían, ¿quién va a donar? Él, por ejemplo, donaba 50% de su tiempo de su trabajo, dejaba de ganar 50% de lo que hacía por la parte de ayudar. Poca gente lo hace, pero cuando lo empiezas a hacer, se vuelve parte de tu vida y pensamos que, voy a hacer eso para ayudar a los demás, pero es tanto lo que te ayudas como persona, lo que creces como persona, y que además también es muy cliché que decimos, pero es realmente, cuando das bueno, recibes bueno, es una ley de vida. Claro. Entonces, nosotros decíamos, tenemos toda la confianza que Daniel va a caminar, pero que esto sucedió porque teníamos que hacer algo por los demás, ¿no? Entonces, pues no hay que esperar a tener una situación para ser un superhéroe. Hay que hacerlo siempre y enseñar a nuestros hijos a que podemos ser todos superhéroes, a lo mejor en menos escala, pero todos podemos participar. Entonces, yo creo que ser un superhéroe o una superheroína está en todos, pero hay que descubrirlo. El poder está. ¿Sí? Hay que descubrirlo. Yo creo que una de las grandes claves de la vida, María Luisa, y déjame compartírtelo y al auditorio también, sin afán de ser ejemplo para nadie, simplemente como compartir de qué es lo que yo creo, ¿no? Porque hablamos desde nuestra visión. Yo creo que una de las grandes claves de la vida tiene que ver con la interpretación. Y yo hago este comentario. ¿Cómo se hicieron los superhéroes? ¿Sí? Spider-Man le picó una araña y estuvo a punto de morir y posteriormente le dio superpoderes que él lo interpretó para ayudar a la sociedad. ¿Cómo se hizo un superhéroe como Batman? Que quedó huérfano desde niño y eso lo interpretó como una injusticia y esa injusticia la transformó en algo positivo y ayudar a la población, ¿no? No quería que otro niño se quedara sin sus papás. Y así, Superman, ¿no? Que tuvo que ir de un mundo y tuvo que salir expulsado de ese mundo y sus papás se sacrificaron. Es un concepto que me lo comentaste al principio de esta charla, sacrificio. Y expulsaron al niño de ese mundo y llegó a otro mundo en otras condiciones y lo interpretó para apoyar a la sociedad. Entonces, pero también quiero tener énfasis en los supervillanos. Los supervillanos
también es una interpretación, porque el supervillano le pasó algo también, le pasó una catástrofe, le pasó una desgracia, como le pasó a Batman, a Superman, a quien me digas. Y la interpretación del supervillano simplemente fue diferente a la del superhéroe, ¿no? Y yo creo que ahí radica la esencia de la vida. ¿No? ¿Cómo vas a dirigir esa situación? Claro. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal, punto, ¿no? Grande Dios que yo no he tenido, yo soy diabético desde hace 6 años aproximadamente, y después de un viaje me di cuenta que estaba diabetes tipo 2, muy joven, a los 29 años me diagnosticaron diabetes y fueron 15 días difíciles, nada comparado con Daniel, nada comparado, pero yo en ese momento fue un terror, fue un horror, mi vida se me iba entre mis manos. Y duré 15 días llorando, estando en casa y desde un sentido viviendo el dolor, ¿no? Viviéndolo ahí. Pero después de 15 días yo dije, esta es la bendición más grande que me ha mandado Dios. Y a partir de eso, mi calidad de vida cambió, porque era sedentario, no comía bien, mis hábitos alimenticios, olvídate. No me da pena decirlo, pero se transformó todo. Entonces, más allá de verlo como algo, e interpretarlo como una maldición, viene cubierta con una bendición, ¿no? Y el mensaje está en el núcleo, en el medio, ¿no? Es una bendición y yo cómo puedo interpretar esto para un bien mayor, ¿no? Yo les platicaba, hace poco fui con unas mujeres en Manzanillo a platicarles. Yo creo que en la vida todos hemos pasado cosas difíciles, ¿no? Hay quienes más y quienes menos, quienes han perdido a un padre, quienes tienen una situación de una discapacidad, de una enfermedad, pero yo creo que todo radica yo les decía que cuando nació Daniel decíamos, pues, o sea, tienes de 2 sopas, o te tiras a llorar o te mueves y haces algo, ¿no? Y cambias el pronóstico. Entonces claro. Yo creo que ese es lo que tenemos como seres humanos que decir, ¿no? O sea, o me voy por la parte de pobrecito yo, esto no, ¿por qué me sucedió a mí? O me pongo en acción y me pongo a hacer claro. algo en bien, en este caso nosotros, por ejemplo, de nuestro hijo y de otros, ¿no? Y entonces te va llenando eso y te vas olvidando del dolor personal, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa es la diferencia entre salvar una situación e ir caminando positivamente a decir, porque yo, pobrecito, no es justo. Claro, sí, te quedas ahí en el por qué, ¿no? Más para cambiar la pregunta y decir un para qué. Claro, ahí te cambia la perspectiva. Yo creo que hay una base y hay una emoción detrás que sostiene todo esto, ¿no? Yo que tengo cierta experiencia y me he dedicado mucho a desarrollar la inteligencia emocional conmigo y con mis clientes, es el miedo. Porque es indudable no poder sentir miedo ante algo que tú no puedes controlar, en este caso una discapacidad propia o una discapacidad de un familiar. Y el miedo es una emoción tan poderosa, que tiene 2 vertientes, ¿sí? O te paraliza o te hace moverte. Punto. O te paralice y ahí te quedas, o te hace moverte. Simple y sencillamente. Entonces yo creo que pongo a mi disposición, María Luisa, personalmente puedo ayudar a gestionar emocionalmente a los padres de familia. Gracias. Puedo hacerlo. Yo me dedico a esto y sin ningún afán de sacar un beneficio, puro beneficio propio de poder aportar y de poder apoyar. Pongo a mi disposición mis capacidades, mis habilidades, mis talentos para poder ayudar, porque para sostener y gestionar emocionalmente es súper importante. Sí. Súper importante, ahora que me haces ver desde otra perspectiva las necesidades y la ayuda, lo pongo a tu disposición. Muchas gracias. Y también pongo a tu disposición a todo el equipo de Decisión de Empresario, la revista, y a este programa Decisiones de Éxito,
para aportar, para apoyar en beneficio de esas minorías, porque sabemos que nunca es suficiente, eso me queda completamente claro. Sin embargo, vuelvo a caer a este cliché, podemos poner un granote de arena para poder hacer un beneficio, un cambio. Muchas gracias. Para terminar, me gustaría que nos dieras un mensaje, que le dieras un mensaje al auditorio. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué mensaje en realidad podrías compartirnos para aportar, para apoyar? Pues digo, lo he platicado mucho últimamente con lo que estamos haciendo de la colecta desde la Junta. Yo invito a que todos nos sumemos desde nuestra trinchera, cada quien en lo suyo, en ayudar a algo, una causa, una persona, en ponerte una meta. Lo decía hace ratito, muchas veces dices, ay, voy a ayudar a tal persona, pero te das cuenta que es un crecimiento personal enorme y estás ayudando además a cambiarle la vida a una persona que de otra forma a lo mejor iba a continuar toda su vida de esa manera, o una familia que ya no tenía para dónde buscar una otra puerta de salida, ¿no? Entonces, yo creo que como seres humanos es una obligación, y como sociedad es la única manera que tenemos en este momento de transformar toda esta situación tan difícil que estamos viviendo en todos los sentidos, es a través de acciones positivas. Y la mejor acción es ayudar a otro. Lo primero que necesitamos como sociedad es abrirles los espacios a las personas con discapacidad, porque suena muy sencillo, pero es muy difícil. Desde la escuela, les decía el ejemplo de Daniel, en la primaria ya empiezan a las escuelas a empezar a rechazar a los niños, en las actividades, en los lugares de recreación. Piensen nada más que si ustedes van en una silla de ruedas, ¿a cuántos lugares no podrían acceder, no? Y todos ellos tienen las mismas necesidades, los mismos gustos, las mismas metas o sueños que todos tenemos. Entonces, tenemos que abrir los espacios a las personas con discapacidad, porque además la ganancia para nosotros como sociedad es enorme. Yo les platicaba que cuando Daniel entró a preescolar, me decía la directora, en el salón que está Daniel es el único salón donde los demás niños no se quejan y dicen no puedo, porque ven el esfuerzo tan grande que hace Daniel y no tienes que explicarles nada más, lo entienden perfectamente y asumes, oye, pues si Daniel le echas tantas ganas y puede, pues yo también. Entonces, el aprendizaje al convivir con una persona con discapacidad es enorme para todos. Entonces, la ganancia como sociedad de poder empezar a incluir a las personas con discapacidad es tremenda. Y ahorita que estamos viviendo, la juventud tiene tantas dificultades, les cuesta tanto las cosas, la mejor forma es que vean a otra persona joven haciendo las cosas con todo en contra y haciéndolo, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, con Daniel y con muchos niños, además están contentos, felices y agradecidos por las oportunidades. Y gracias por este mensaje. Y objetivamente a Albatros, ¿cómo podemos aportar? Pues bueno, desde el reciclado es una forma que nos pueden apoyar, que nos ayuda mucho. Tenemos también un bazar donde la gente nos lleva cosas y otras personas compran ahí. Y aportando económicamente, bueno, la parte más complicada para nosotros es la parte financiera, evidentemente, porque, por ejemplo, en esta parte donde integramos niños a las escuelas, pues hay que pagar también el costo del monitor. Entonces, pueden apadrinar a un niño, pueden dar ahí tenemos un programa por tarjeta de crédito desde 100 pesos mensuales. Y lo que yo los invitaría a todos es, dense una vuelta y vean, es muy motivante. Siempre hemos trabajado en que cuando conozcan a un niño con discapacidad, a una persona con discapacidad, se admiren de lo que puede lograr si tiene el apoyo. No nos gusta que los vean con pobrecito, no, que los vean todo lo que son capaces si los ayudamos y les abrimos los espacios. Entonces es otra invitación, vayan y conozcan y vean que es un mundo que normalmente no nos imaginamos, pero que son gente con un deseo de vivir y de salir adelante enorme. Entonces, todas esas formas pueden ayudar, pero lo que los invitaría principalmente es que vayan y conozcan y que vean cómo una persona con discapacidad es un ejemplo para todos. Bien, muchas gracias. No, pues muchas gracias. Yo también
sumaría que también podríamos donar en especie o en servicios, ¿no? ¿De qué manera podemos apoyar o beneficiar para abogados, terapeutas, psicólogos, que podamos poner en práctica en nuestros servicios, específicamente a las familias, Donar ¿no? tu tiempo. Donar tiempo, ir a cuidar, si eres jardinero, pues a lo mejor ir y donar 3 horas de tu tiempo en cada cierto tiempo y ayudar a podar los árboles, a plomeros, a jardineros, a albañiles, a profesionistas, que podamos hacer algo. Yo abro esa posibilidad, yo creo que Claro. sería posible, como ahorita yo acabo de decirte, puedo ayudar, puedo dar sesiones de coaching completamente gratis a los padres de familia, a los terapeutas, a las maestras, a los maestros, buscar una manera también como mi servicio, mi tiempo que vale, Claro. poderlo donar a esta noble causa. Tu profesión, tu experiencia, todo puede sumar. Perfecto. Pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido, la verdad, personalmente un placer conocerte. Muchas gracias. Tienes una energía y tienes un brillo en tus ojos que es difícil verlo, Gracias. es difícil notarlo en demás personas. Y para mí eres una superheroína, Gracias. la verdad. Yo sé que todos tenemos la capacidad de ser superhéroes en nuestras vidas y tú trascendiste vidas y estás trascendiendo vidas, no solamente con Daniel. Sé que muchas personas y muchas familias las estás sosteniendo, Muchas gracias. no solamente con tu tiempo, sino desde tu esencia y de tu amor y sin temor a equivocarme, esa es tu misión de vida. Sí, lo tengo muy claro. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a todos por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en esta espectacular charla, plática. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Bueno, hacerle una invitación a nuestra audiencia a que nos puedan compartir videos y nos cuenten su historia de superhéroe, de superheroína, porque yo creo, Luisa, todos tenemos una gran historia que contar. Todos tenemos una gran historia y de una manera u otra tiene que ver con la interpretación que tú le das, ¿no? Manda tu video, te invitamos a que cuéntanos esa historia de superhéroe. Todos la tenemos. Esa historia de superhéroe, de cómo interpretaste algo que sucedió en tu vida o que está sucediendo ahora y qué está pasando, ¿sí? Tienes una gran historia que contar y nosotros queremos escucharla y probablemente pueda venir la audiencia, invitar a alguien a que nos cuente esa historia, esos superhéroes sin capa o esos superhéroes anónimos, superhéroes de casa, de familia y poder conocer tu historia y transmitirla. Yo hablo mucho respecto al egoísmo, ¿no? Tu historia no te la guardes. Compártela porque alguien probablemente está pasando por lo mismo que tú y no entiende, no comprende o no encuentra la solución. Y la solución probablemente la tienes ahora y es mucho más fácil poderla compartir para mostrar el camino a alguien. Esta es nuestra invitación de este video, de este capítulo y nos estamos viendo. Muchas gracias.